Vamos con la historia que... Con la historia argentina. Sintéticamente, ¿de qué estábamos hablando el día martes? Bueno, pasado? habíamos empezado por la fecha del nacimiento de San Martín, habíamos hecho, digamos, un relato de todas las cartas que mandó, o a través de las cartas habíamos hecho el relato de toda la persecución que le habían hecho a San Martín. Y la opinión que tenía de ciertos personajes. Claro. La opinión de San Martín de ciertos personajes. De la historia argentina, que tienen calles, tienen plazas. Claro, habíamos nombrado las cartas que le escribía a O'Higgins, a Chilavert, etcétera, protestándole. A Guido, principalmente. A Guido, protestándole por el maltrato que le había dado Rivadavia, y que el único que lo había defendido en cierta forma fue Estanislao López. Que le había ofrecido protección, inclusive le ofreció venirse hasta Buenos Aires y cagarlos a palo como ya lo había cagado a palo en una oportunidad. Entonces la continuación, que a lo mejor hoy podemos llegar hasta el primer gobierno de Rosas, porque San Martín empieza a intuir que hacía falta una mano firme, un brazo vigoroso, decía él. Para mantener la unidad de las provincias. Claro. Era una anarquía total. El 25 de agosto del 44 le escribe al chileno don Pedro Plenzuelos, que había sido un presidente de Chile, que si yo viese a su afortunada patria oídos a los visionarios y precipitar sus reformas, confieso a usted que me alarmaría por su futura suerte. Tenga usted presente la que siguió Buenos Aires por el célebre Rivadavia, que empleó solo madera para hacer andamios para componer la fachada de lo que llaman catedral. 60.000 duros se gastaron, ingentes sumas para contratar ingenieros en Francia y para comprar útiles para la construcción de un pozo artesiano al lado de un río y en medio de un cementerio público. Y todo ello se hacía cuando no había un muelle para embarcar, y por el contrario se deshizo y destruyó el que había de piedra y que había costado 600 fuertes en tiempo de los españoles, que el ejército estaba sin paga y en tal miseria que pedían limosna a los soldados públicamente. Todo esto desmiente toda la figura heroica, digamos, grandiosa que le hicieron a Rivadavia. El administrador de la cosa pública, el gran Rivadavia. Y dicho por San Martín, no por cualquiera. El fin que sigue la carta, dice, el fin que estableció el papel moneda, que ha sido la ruina del crédito de aquella República Argentina, sería de no acabar si se enumeraran las locuras de aquel visionario y la administración de un gran número de compatriotas, creyendo improvisar en Buenos Aires la civilización europea con solo los decretos que diariamente llenaba lo que se llama el archivo oficial. Yo espero que Chile seguirá la marcha sólida que ha emprendido y que sus reformas las hará con paso de tortuga. En esa época, en el año 28, sucede lo de el fusilamiento de Dorrego. O sea, Rivadavia entrega a la banda oriental, se tiene que disparar, asume Dorrego. Entonces, San Martín, un poco entusiasmado por los acontecimientos que estaban pasando, viaja, se embarca desde Francia, se embarca hacia la Argentina. Ahora, cuando llega a Río de Janeiro, se entera del golpe de Estado que habían hecho Rivadavia. Y cuando llega a Montevideo, se entera del fusilamiento de Dorrego. Entonces, no baja, se queda embarcado, digamos, ¿no? Había un pasquín, digamos, unitario, el Pampero, que le tira la primera piedra cuando se entera que llega. Le dice, bajo el título de ambigüedades, dice, en esta clase reputamos el arribo inesperado a estas playas del general San Martín. Este general ha venido a su país a los 5 años de su ausencia, pero después de haber sabido que se han hecho las paces con el emperador de Brasil. Fíjate vos de qué lo acusaban.
Y el propio general Paz, por eso yo la vez pasada dije que en este artículo se involucraba a muchos, el propio general Paz le escribe a Lavalle el 9 de febrero del 29, dice: mi querido Lavalle, otro incidente tengo que contar a usted. Este es la llegada de San Martín. El 7 escribió a Díaz Vélez. Él hasta la fecha no ha desembarcado y por el temor y espíritu de su carta es de esperar que no lo hará. Sin embargo, calcule usted las consecuencias de una aparición tan repentina. Es probable que la oposición, desahuciada, desesperada por la falta de un conductor que la guíe, se fije en este hombre. Fíjate en forma despectiva que hablaba, ¿no? De San Martín, que había sido jefe de él. Se fije en este hombre y le haga propuestas seductoras. Ellas nada valdrán si quiere, como dice, no pertenecer a ningún partido, pues si esto sucede, nos costará más trabajo el cumplimiento de las obras que hemos empezado. Las obras que habían empezado era la matanza y asesinato de todos los federales, a cargo de Rauch, Estomba y mandado por Lavalle, ¿no? San Martín recibe en el buque, no baja, pero recibe algunas visitas como Tomás Guido, Manuel de la Zábal, Álvarez Condarco, etcétera. Y se retira a Montevideo, donde escribe varias cartas, porque se queda 2 meses en Montevideo esperando un buque que lo lleve de vuelta a Europa, ¿no? El 6 de abril le escribe a Guido, le dice: las agitaciones de 19 años de ensayos en busca de la libertad no ha existido. Hacen clamar a lo general de los hombres por un gobierno vigoroso. Ahí ya empezó a hablar de que necesitaba un gobierno vigoroso. Igualmente conviene, para que el país pueda existir, es la necesidad absoluta que uno de los partidos desaparezca. Al efecto se trata de buscar un salvador, que reuniendo el prestigio de la victoria, el concepto de las demás provincias, y más que nada un brazo vigoroso que salve a la patria de los males que la amenazan. Ahí vuelve a repetir el brazo vigoroso, que después lo va a reconocer en Rosa, vamos a ver cuando tratemos el primer gobierno de Rosa. San Martín dice que él no quiere ser agente de pasiones, y concluye la carta a Guido, dice: mi amigo, veamos claro, la situación en nuestro país es tal que el hombre que la mande no le queda otra alternativa que apoyarse sobre la facción a renunciar al mando. Después hace otras, porque Lavalle le hace algunas propuestas, le manda emisarios y le hace algunas propuestas, que San Martín la desecha de plano. Lavalle en ese momento era gobernador de Buenos Aires. Claro. Dice, la carta de San Martín dice: Montevideo, abril 14 de 1829. El señor Trolé y Juan Nelly me han entregado la de usted, porque le escribe a Lavalle, ¿no? Me han entregado la de usted el 4 del corriente. En ellos le dirán cuál ha sido el resultado de nuestra conferencia. Por mi parte, siento decir a usted que los medios que me han propuesto no me parece tendrán las consecuencias que usted se propone para terminar los males que le afligen a nuestra patria desgraciada. Y termina la carta con una frase que lo debe haber atormentado a Lavalle hasta el final de sus días, porque al final de la carta le dice: una sola víctima que usted pueda economizar a su país le servirá de un consuelo inalterable, porque ya había fusilado a Dorrego. Exacto. Ahora, ¿cuál fue la propuesta que le hicieron? El mismo San Martín la dice en una carta que le envía a O'Higgins. Dice su objetivo, o sea, el de la comisión que fue a convencerlo. Sí, que fueron a ofrecerle que él se quedara, claro, como dice, gobernador. Su objetivo era que yo me encargue del mando del ejército y provincia de Buenos Aires,
y transase con las demás provincias a fin de garantir por mi parte y el de los demás gobernantes a los autores del 1 de diciembre, que era el asesinato de la revolución y el asesinato de Dorrego. La revolución decembrina. Claro. Por otra parte, los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus satélites, y usted le constan los inmensos males que estos hombres han hecho, no solo a este país, sino al resto de América y a su infernal conducta. Si mi alma fuese tan despreciable como la suya, me aprovecharía de esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres. Pero es necesario señalarles la diferencia que hay entre un hombre de bien al de un malvado. Digo a usted que en la mía del 5, que para el próximo paquete, o sea, el próximo paquebote, quería decir, el próximo buque, de mayo, me marcharé a Europa, pero les lo certificaré con el que sale a fines de este. Y después hace una referencia a Lavalle que lo deja mal parado también, porque dice: así se ponían nuevamente por encima de ese grupo de iluminados, y antes de dejar definitivamente le dice a Iriarte, esto es una carta de Iriarte, dice: sería un loco si me mezclase con esos calaveras. Entre ellos hay alguno, y Lavalle es uno de ellos, a quien no he fusilado de lástima cuando estaban a mis órdenes en Chile y en Perú. Son muchachos sin juicios, hombres desalmados. Eso es lo que dice San Martín de Lavalle y la camarilla de Lavalle. Después, no sé, si querés en el otro programa, vemos un poquito, porque después se mantiene correspondencia con Rosas con San Martín, que va describiendo un poco lo que pensaba San Martín del propio gobierno de Rosas. Y pensá que estamos a una cuadra, ¿eh? Sí. De Lavalle. Sí. Muy bien, que fue el ingeniero Leonardo Castañeno, que hace el micro de historia argentina. Unitarios abstenerse, a dejar este mensaje.